Así que la semana pasada empezamos a hablar acerca de un tema que se llama intercambio divino. Di conmigo, intercambio divino. Intercambio divino en la cruz. En ese intercambio divino que estuvimos hablando la semana pasada, hoy vamos a continuar, pero con la segunda parte. Creemos firmemente que Dios hizo algo en esa cruz para bendecirme a mí y para bendecirte a ti. Vamos a hacer una oración. Inclina tu cabeza. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la dulce bendición de tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Bendigo, Señor, a cada adulto, a cada persona, Señor, que ha dispuesto su corazón para que hoy tú nos transformes. Se produjo un intercambio divino hace más de 2000 años en esa cruz, en la cual tú tomaste nuestro lugar. Hoy queremos conocer cuáles son esos beneficios, todo lo que en nuestras vidas, Señor, compete y trae bendición a nosotros en ese intercambio. Bendigo, Señor, a aquellos que escuchan tu palabra y que podamos recibir, Señor, ese intercambio en el nombre de Jesús. Amén. El primer intercambio divino que vimos la semana pasada se habló acerca de que en la cruz el Señor nos dio toda provisión, todo lo que necesitamos. El Señor en la cruz, ahí ya lo hizo, intercambió todo eso. También vimos que en esa cruz se produjo un intercambio donde Satanás está vencido. El Señor Jesús en la cruz le asestó, le dio una derrota total, completa, eterna a Satanás. Él está vencido. 3, en esa cruz se produjo el intercambio del perdón de nuestros pecados. También por medio de esa cruz nos dio el Señor sanidad a todos nuestros dolores y a todas nuestras enfermedades. Eso fue algo que vimos la semana pasada. En cuarto lugar, también hablamos de nuestra justificación por medio de la justicia de Dios. Ese fue el cuarto intercambio. Y el quinto que vimos fue que el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros en esa cruz, para que nosotros recibiéramos bendición. Voltea con tu hermano y dile: tú eres un bendito de Dios. Eres un bendito de Dios. Vamos a ver el intercambio número 6 que se produjo en esa cruz. Jesús soportó nuestra pobreza para que nosotros podamos recibir prosperidad y abundancia. Abre tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya lo tiene. Segunda a los Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre, siendo como Jesús era pobre. No, se hizo pobre porque Él es rico, siendo el rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabes una cosa? Este es un tema y esta es una verdad que a muchos les molesta, porque les gusta vivir en pobreza, les gusta vivir en escasez. Y yo creo en un Dios que bendice, y aún en esta área dice: conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor Jesús se hizo pobre siendo rico. Hay muchas personas que te van a decir: Jesús no fue rico. Jesús andaba en el mundo caminando descalzo, no tenía dónde poner su cabeza. Y eso es verdad, lo dice la misma escritura. Pero Jesús no era pobre. Jesús era rico y se hizo pobre por amor a nosotros. Por puro amor a nosotros. La abundancia de Dios, hermanos, se recibe a través de la fe y por la gracia de dar. Escucha lo que dije. La abundancia de Dios se recibe por fe y por la gracia de nosotros dar. Así nosotros debemos de entender este principio, hermano. Si nosotros vemos repetidamente, subraya, marca ese versículo de 2 Corintios 8, 9, porque cuando alguien te diga Jesús era pobre, dices: no, Jesús era rico, se hizo pobre por mí.
Y cuando hablamos de abundancia, cuando hablamos de ser enriquecidos, como dice, para que por su pobreza de Jesús fuéramos nosotros enriquecidos, cabe hablar de esto. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra fe. Y mira, por ejemplo, ¿qué es abundancia? ¿Qué es escasez? ¿Y qué es la suficiencia? Si tú vas al market y tú tienes que comprar $100 de tu comida, de todo para la semana, tienes que gastar $100 y llevas 80, no te va a alcanzar, vas insuficiente, ¿cierto? Porque vas a gastar, son $100. Pero si tú llevas $100 para ir al market, es suficiente para comprar lo que necesitas, ¿verdad que sí? Sí. Tú decides si quieres vivir en insuficiencia o con lo suficiente o con la abundancia. La abundancia es, yo tengo que gastar $100, pero yo llevo 120. Me alcanza para comprar lo que tengo que comprar, ¿cierto? Y además, ¿qué? Te sobra. Eso es abundancia. Ya desde que tienes tú que te sobra algo de lo que tú tienes que gastar, ya es abundancia para ti. Algunos piensan que cuando se habla de esto es de que todos los cristianos serán enriquecidos y millonarios. No, Dios quiere que vivas en abundancia, que es algo muy diferente. Abundancia es tener lo suficiente para mi provisión y que me sobre para yo dar. Está muy serio. Lo veo serio. Piénselo bien. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Insuficiencia? ¿Quieres vivir con lo suficiente de Dios? ¿O quieres vivir en la abundancia de Dios? Pero ¿para qué quieres abundancia? Para dar. No es porque, me sobra, me lo embolso y me lo gasto en lo que yo quiera. No, tú ya tienes lo suficiente para ti y Dios te da abundante para que des. Porque dice la Escritura que es mejor dar que recibir. La abundancia significa que tú tienes lo suficiente para ti y tienes todavía aún de sobra para dar a otros. Este es el nivel en el que el Señor Jesucristo a través de la cruz nos da a nosotros suficiencia y abundancia. Él se hizo pobre siendo rico para que yo tenga lo suficiente y tenga en abundancia. Vea usted Deuteronomio capítulo 28, el libro de Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 47 y 48. Creo fielmente en un Dios que quiere llevarte en abundancia. Y te lo repito, no quiere decir entonces que todos van a ser, los creyentes van a ser millonarios. Pero sí creo que Dios te quiere llevar a este nivel de provisión, de abundancia. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 al 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermano, la pobreza, ya sé que muchas personas van a juzgar esto. La pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. Trae consigo hambre, sed, desnudez, carencia. ¿Tú crees que Dios quiere que tú no tengas lo suficiente y que no tengas lo abundante para que tus hijos puedan ir a una escuela digna? ¿Tú crees que Dios no quiere bendecirte a ti? ¿Tú crees que Dios te quiere ver siempre hambriento? Si Dios a través de Jesús, Él se hizo pobre para que tú recibieras riqueza, abundancia. Alguien diga amén. Alguien diga, yo recibo ese intercambio, yo recibo esa abundancia en mi vida. Dios lo hizo para que tú no tengas que vivir así. La pobreza es una maldición que en ocasiones se viene arrastrando desde hace generaciones atrás.
generaciones atrás, porque ni siquiera vimos o experimentamos la abundancia. En ocasiones tenemos una mente escasa, una mente de pobreza. Dios te puede dar dinero, pero si no cambiamos nuestra mentalidad, seguiremos siendo pobres. Padres y abuelos que siempre nos enseñaron solamente a pedir prestado, todo el tiempo pidiendo prestado. Pídele a la vecina que te preste 10 pesos, pídele al vecino que te preste 20 pesos, y al mes no tenías para pagar. Para cuando llegaban tenías que pagar la renta, los biles, todo lo que es luz, gas, todo eso, y no tenías, y siempre tenías que andar pidiendo prestado, empeñando unas cosas o llevando a ese pawn shop a vender algunas cosas. Hay personas que no tienen por una maldición generacional, porque esa es la mentalidad que les dejaron, la mentalidad de pobreza. Cristo Jesús vino a romper con esa mentalidad de pobreza en la cruz del Calvario, para que tú y yo recibamos en abundancia. Alguien diga amén. Hermano, Jesús experimentó esa pobreza, pues supo que él supo verdaderamente que era sentir hambre. Él supo que era morir desnudo. Él supo lo que era tener sed. Él fue sepultado, y cuando fue sepultado hasta con una manta que no era la suya, y en una tumba que era prestada. Pero que no se te olvide, si habla la gente, alguien te dice Jesús era pobre, en la tierra se hizo pobre, pero Él es rico. Y Él se hizo pobre para que yo reciba riqueza, para que yo viva en abundancia, para que yo no tenga hambre, para que yo no tenga sed, para que yo no tenga esa pobreza. Dios te quiere llevar a un nivel de suficiencia a abundancia. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fíjate qué hermoso intercambio. Qué hermoso intercambio produce Jesús en esa cruz, que al morir ahí, el Señor Jesús rompe con la maldición de pobreza para que nosotros entonces vivamos en esa abundancia. Las buenas noticias son que cuando Jesús es crucificado, se queda ahí en esa maldición, se rompe esa maldición de pobreza. Dile a tu hermano, no eres pobre. Vamos, dile, profetízale, tú no eres pobre. Tú no eres pobre. Dios te quiere llevar a la abundancia. Y no estoy hablando de prosperidad, de millonarios, para que nadie va a decir, oh no, en esa iglesia solamente hablan de dinero, solamente hablan. No, Señor, yo creo que Dios te quiere suplir a ti, porque si tú das, tienes la gracia, la revelación de dar esa abundancia, Dios siempre te suplirá todas las cosas, porque eso es vivir en abundancia. Dios suple mis cosas y me da para que yo dé, porque a medida que yo doy, ¿qué crees que pasa? Recibes. El que no da no recibe. El que no siembra no recibe. Cuando tú das, tienes esa revelación, lo entendiste, vives para con lo suficiente y tienes abundancia. Entonces tú das para que alguien más sea rota esa maldición de pobreza. Cada vez que yo veo a una persona que tiene escasez, digo, Señor, tengo que hacer algo para romper esa pobreza, esa maldición de pobreza. Tú no tienes que vivir de esa manera. ¿Y sabes qué le enseño? Le digo, tienes que dar. Yo te doy, pero tú tienes que dar para que se rompa esa maldición de pobreza. Porque al momento que yo doy, mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras que del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿cómo dar? Dar sin que yo tenga sin que tenga que ser forzado, sin que te estén obligando, sin que te tenga que hacer manita de puerco, voltearte de la mano, y este es un asalto y tienes que dar tanto, y pasen todos los de 2000 que vamos a... No se trata de eso. Se trata de que cuando tú des, lo des de corazón, porque el Señor dijo, es más bienaventurado dar que recibir. No lo digo yo, hermano. ¿Y sabes por qué? Cuando tú das, entonces el Señor te da. Dios te quiere dar y llenar las manos y hasta que sobreabunde. O sea, Dios te va a dar, pero va a sobreabundar, va a tener que caer inclusive lo que Él te quiere dar. Pero
si tú no abres las manos para recibir. Si tú no das lo que tienes, no recibes. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer en esa cruz. Él se hizo pobre para que tú no vivas pobre. Ya, tú no tienes que vivir pobre y tienes que vivir en abundancia. Alguien diga gloria a Dios. Ay, Señor, declara en voz alta: Jesús llevó nuestra pobreza para que nosotros podamos vivir en abundancia. Y cuando alguien te diga Jesús es pobre, no, Jesús se hizo pobre para que yo tuviera lo abundante. Jesús se hizo pobre para yo tener lo abundante. Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo tuviera la abundancia que Él me quiere dar. Pero esto es permanente, no es ay, de que hoy sí, mañana no. Ay, hoy soy rico y tengo abundancia, mañana dame, Señor. No. Esto es permanente porque esto es de continuo, de continuo. El otro intercambio que el Señor Jesús produjo en la cruz de Calvario fue que Él llevó, híjole, Señor, esto me llegó. Él llevó nuestra vergüenza y nuestra culpabilidad, hermano, para que podamos recibir su gloria. Muchas personas tienen un problema con la vergüenza. Muchos problemas de la vergüenza. Ni siquiera levantan su cara para ver a su papá o a su mamá o a Dios inclusive. ¿Y sabes cuándo pasa esto? Porque alguien los avergonzó, alguien abusó de ellos. Cuando hay un pecado oculto, fíjate que Satanás siempre te quiere avergonzar y exhibir públicamente. Satanás te quiere avergonzar. Pero esto ocurre cuando alguien en tu casa, por ejemplo, o cuando eras pequeño, pequeña, alguien abusó de ti, alguien se mofó de ti, se burló, tuviste, no sé, algún trauma sufrido en tu niñez y sientes vergüenza. Ve cuando una persona ha pecado, pídele que te vea a los ojos, no lo va a hacer. Esa persona siente vergüenza. Esa vergüenza Jesús la llevó en la cruz para que tú puedas levantar tu cara con dignidad. Porque ese pecado que tú cometiste y por lo cual te da vergüenza y en ocasiones dices, es que soy madre soltera, no me da pena, tengo vergüenza, es que me abandonó, que tengo vergüenza. Levanta tu cara, levanta tu cara. El Señor ya llevó todas tus vergüenzas también en esa cruz. ¿No me crees? Mira, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 27, versículo 35 y 36. Búsquelo, Mateo 27, 35 y 36. Aleluya. Esta noticia que el Señor provee a través de esas personas que viven en vergüenza, este remedio. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí. Los soldados no solamente lo azotaron, los soldados no solamente le pusieron una corona de espinas, sino también lo avergonzaron, lo desnudaron, le arrancaron sus ropas. Era ya una muerte indigna, vergonzosa, porque acuérdate lo que vimos la semana pasada. Cuando Jesús fue crucificado era la peor vergüenza, era para los peores ladrones, para los peores se les crucificaba. Y Jesús fue crucificado, ahí llevó nuestras vergüenzas porque a Él lo avergonzaron, hermano. Así que tú no tienes que dejarte que alguien te avergüence. Tú levanta la cara y tú tienes que decir, en Cristo Jesús yo soy perdonado. Él fue en esa cruz, lo avergonzaron. Yo no tengo que vivir bajo esa vergüenza porque alguien abusó de mí, porque alguien hizo algo en contra de mí. Yo tengo que vivir dignamente creyendo que soy un hijo perdonado por Dios. Nadie te tiene que ahí con su dedo estar señalando. Y cuando eso ocurra y cuando alguien te quiera avergonzar, dile: el Señor Jesucristo, Él sí fue avergonzado para que yo viva y reciba su gloria. Su gloria. Aleluya. Jesús pasa todo esto, hermano. Él es la respuesta. Él llevó nuestras vergüenzas. Fíjate que dice Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Él fue despreciado y desechado para que hoy tú y yo viviéramos en esa gracia de Dios. Porque por su gracia, hermano, a quien rechazan, cuando te rechazan a ti,
no es a ti, es al Señor Jesucristo. Rechazan su palabra, rechazan sus enseñanzas, no a ti, porque tú tienes su gloria, porque tú caminas en su gloria, porque tú vives en su gloria. Y no solamente eso, hermano, Jesucristo soportó toda esa vergüenza para llevarnos a la gloria del Padre, para que Él nos viera a ti y a tus generaciones limpios y sin vergüenza. Amén. El 8, apúntalo. Jesús soportó nuestro rechazo para que podamos nosotros tener aceptación, ser aceptados. Hermano, este es otro de los problemas muy fuertes dentro de la humanidad, el rechazo. Con frecuencia vemos ejemplos de hijos que se suicidan por rechazo de los padres, de hijos que buscan en alguien un abrazo que papá no les dio. De aquí que por eso muchas muchachitas se casan muy jóvenes, porque están buscando el abrazo que papá no les dio. Entonces, cuando ellas están buscando una aceptación, ellos están buscando ser amados, y por ese motivo a veces son lastimados. Pero el Señor Jesucristo, Él soportó nuestro rechazo para que nosotros tuviéramos esa aceptación. Mira, cuando a veces ha sido rechazada una persona, cuando los padres en ocasiones sin saber no le expresan su amor al hijo. ¿Cuántas veces vienes y le dices a tu hijo, te amo, lo abrazas, lo besas, no importa que sea un hombre, es tu hijo, bésalo, abrázalo. A tu hija también, porque si tú no lo haces, ¿sabe qué es lo que hace mi esposa? Agarra y besa a mi hijo, le hace, ven acá, mua, 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 mua. No me importa si no quieres que te bese, pero te quiero expresar cuánto yo te amo. Así no te interese. Es que no, ma, déjame, me da pena el amigo, me va a ver la muchacha que me gusta. Diría el gringo, I don't care. Eres mi hijo y te voy a decir cuánto te amo. Estas situaciones son básicamente las principales por las cuales podemos nosotros identificar a personas que han pasado por rechazo. Sus padres no les mostraron ni les expresaron ese amor. Yo creo firmemente, hermano, que el deseo de mucha gente es sentirse amado. Cuando la mujer no se siente amada por el esposo, tiene que buscar y siente la necesidad de buscar ese amor. Y por eso anda de aquí para allá en ocasiones. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Cuando el niño, por ejemplo, desde el vientre o antes del vientre no era deseado, ese también desde ahí están sufriendo rechazo. Ay, ya se embarazó, yo no quería. Hermano, los hijos son una bendición. El Señor Jesucristo aún todos esos rechazos los llevó para que yo viviera en esa aceptación. Muchas papás, mamás rechazan inclusive hasta el sexo del niño cuando está en el vientre. No, yo quiero un hombre. No, yo quiero una niña. Y si no es niña, entonces no, dice alguien. Ese es un rechazo que están recibiendo desde ese momento. Cuando, por ejemplo, otro rechazo cuando hay un rompimiento en familia, cuando se divorcian los padres. Los hijos se sienten en ocasiones culpables porque cuando los padres atraviesan por un divorcio, ellos se sienten culpables por la desintegración del hogar. Uno dice, pero ¿por qué? Tú no puedes a veces entender la culpabilidad que siente el hijo. Es que papá se divorció, mamá se divorció y en ocasiones están culpando los hijos. Aunque los papás hayan tenido la culpa, el hijo se culpa también. Y ese es un rechazo también. Ese espíritu de rechazo se adquirió en algún momento. Pero ¿qué crees? Ese espíritu de rechazo, esa cadena de rechazo viene arrastrando a hombres y mujeres y familias durante muchos años. Tenemos que romper con ese espíritu de rechazo y a través de Cristo Jesús, ahora yo soy aceptado. ¿Qué significa ser aceptado, hermano? Lo contrario es ser rechazado simplemente. La gracia de Dios, dice en la carta de Efesios el apóstol Pablo, dice, Dios Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo y nos hizo aceptos. Aceptos. La palabra griega que se utiliza para la aceptación es charis, que significa tener gracia. Tener gracia. Eso es lo que se produjo en esa cruz.
Él toma todo ese rechazo, porque Él fue rechazado, y pone sobre ti su gracia, para que donde quiera que tú vayas, te abren las puertas. Donde quiera que tú vayas, los cielos se abren a tu favor, porque hay gracia de parte tuya. No sabes por qué, pero te empiezan a dar mejores trabajos, te aumentan el salario, te dan la casa que necesitabas, porque tienes la gracia de Dios. Ya no eres un rechazado, no eres un rechazado, no eres una rechazada. Vives en gracia abundante del Señor. Aleluya, aleluya. Yo tomo esa gracia de Dios. Me dicen, a través de la radio hacemos en la mañana muchas bromas. Dicen, me he vuelto adicto a la radio en las mañanas porque están haciendo bromas, me hacen pasar un buen momento. Y qué bueno que no pongo la cámara para que me vean. Hago caras muy chistosas ahí cuando estoy en la radio en ocasiones. Y ¿sabes qué? No soy yo, porque yo no sé contar chistes. Alguien dice, no es cierto, usted hace reír a la gente. No. Eso se llama gracia de Dios. Cuando tú vas a un lugar, la persona no te conoce. Fíjate, he estado en lugares ministrando, orando por las personas que están a punto de divorciarse. Y dicen, ¿sabes qué? No quiero nada, que no venga nadie, porque si viene lo voy a aventar ahí a la calle. No quiero que nadie venga a hablar para que se solucione nuestro problema. Me dicen, pastor, no quiere hablar con nadie. Vamos a hablar con esa persona. O sea, ya voy sabiendo que quiere rechazarme. Y cuando entro a ese lugar, lo veo, la veo, empiezo a hablar, empiezo a estar hablando de parte de Dios. El Espíritu Santo me da palabra. Y el Señor luego nos hace caer en gracia con esas personas, la gracia de Dios, y reciben al Señor, reciben el consejo, se restauran los matrimonios. ¿Quién es? Pueden rechazar al hombre, pero cuando Dios te pone su gracia, tú dices, gloria a Dios, es el Señor a través de mí. Dale fuerte al Señor la gloria. 9, el intercambio número 9. Yo creo que Dios hizo muchas más cosas, pero yo tengo nada más que decirte, por lo menos 10. Jesús fue separado del Padre por la muerte, para que nosotros lleguemos a ser uno en Dios. ¿A qué me refiero esto? Cuando José de Arimatea fue a pedirle el cuerpo a Pilato, si tú te recuerdas ese momento, él le pidió el cuerpo para ser sepultado. Pilato se sorprendió porque era muy pronto para que Jesús hubiera muerto en esa cruz. En Marcos 15:44, ahí lo puedes ver, porque en la crucifixión, hermano, la crucifixión es una muerte muy lenta, agonizante. Le tenían que romper hasta los tobillos, las rodillas, le tenían que romper para avanzar con su muerte. Y a mí mismo Pilato hasta se había sorprendido, porque ni siquiera tuvieron que romperle nada a Jesús para que muriera más, para que la agonía fuera más rápida. No. O sea, a pesar de que era una muerte muy lenta, Jesús murió muy rápido. Pero ¿sabes por qué? Jesús clamó en medio de esa agonía y dijo en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, esta frase está reflejando que todo el peso del pecado de toda la humanidad realmente la sintió en el abandono del Señor Jesucristo en la cruz, porque ahí sufrió lo que fue el abandono para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Jesús fue separado del Padre. Tú puedes ver Corintios, 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13. Hay muchas veces que ahí esas citas te pueden ayudar mucho. Por primera vez en la historia, hermano, Jesucristo no tuvo respuesta cuando Él oró en esa cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando Jesús expiró, algo sucedió en el templo. Algo sucedió en ese templo. Acuérdate que antes había un velo que nos separaba de Dios. Ese velo fue rasgado, según Mateo 27:51, se partió de arriba abajo en dos, como una demostración de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. El velo nos separaba a nosotros, el hombre pecador, de Dios. Y cuando Jesús murió, ese velo se rompe en dos, nos da entrada libre, acceso libre para llegar ahora a la presencia de Dios. Fíjate bien lo que hace el Señor en ese momento. Cuando Él es separado del Padre, en medio de su agonía, no escucha al Señor, los pecados de toda la humanidad caen en Él. El Señor
lógicamente era su hijo, pero él se había hecho pecado. Por eso el Señor no le había hablado. Otra de las profecías que vemos ahí, dice que en Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, piénsalo bien. Dios, nuestro Padre, tenía todo provisto para que por medio de esa misma profecía que encontramos ahí, dice que en el versículo 10 y 11, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfechos. Ahora nosotros podemos vivir porque a través de la muerte de Jesús acabó con la generación de pecado, de corrupción, de rechazo, e inicia una nueva generación en Cristo Jesús. Por eso es importante notar que nosotros vivimos en el año 2017 después de Cristo, porque hubo una nueva generación. Jesús fue separado del Padre para que nosotros ahora podamos ser uno con Él, porque en Cristo Jesús nosotros fuimos crucificados, y en su resurrección nosotros somos uno con el Padre. El último intercambio que se produce en la cruz es que el hombre viejo es ejecutado para que el nuevo hombre pueda vivir ahora en nosotros. Romanos 6:6, búsquelo para que lo lea conmigo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado es destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros, dice aquí que cuando somos bautizados en Cristo Jesús en su muerte, lo hacemos para poder resucitar en la gloria de Dios en un nuevo hombre. ¿Qué es el viejo hombre, hermano? El viejo hombre es el pecado. El viejo hombre es aquello conocido también como tu humanidad, tu carnalidad, los deseos de esta carne. En la cruz del Calvario se efectúa este intercambio para que el viejo hombre muriera ahí. Pero escucha bien, tu carnalidad, tus deseos de pecar, tus deseos de hacer lo malo, se quedaron muertos en el viejo hombre, en esa cruz. Pero todavía no termino, porque fíjate, en esa cruz se produce ese intercambio, esa carnalidad, ese deseo de pecar. El Señor dice ya no más, nos quita esa vestidura del viejo hombre, Él muere en la cruz. Nosotros somos muertos a través del Señor Jesucristo, somos muertos en esa cruz, el viejo hombre, en el bautismo, para que nosotros vivamos y le demos oportunidad al nuevo hombre. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando somos nosotros bautizados. Cuando somos entonces bautizados. Al hacer pública nosotros la decisión de seguir a Cristo, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos bautizamos para reconocer que el viejo hombre muere con el sacrificio de Jesús. El viejo hombre. Acuérdate que no voy a entrar a lo que significa el bautismo, pero el bautismo, recuerda que tiene el mismo simbolismo, el mismo símbolo de Jesús en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, cuando tú eres bautizado y te eres sumergido en el agua, el viejo hombre muere. Y cuando sales del agua, sales en su resurrección. Amén. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Alguien va a decir. Pues para que vivas libre. Para que vivas libre, hermano. Él intercambió, termino casi con esto, dos citas más. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del ¿qué?
del viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos ¿del qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre viejo, hermano, era corrupto, viciado del pecado, corrompido, le gustaba hacer lo malo, deseos engañosos. La naturaleza del viejo hombre es solamente emocional, es moral, es físicamente corruptible, corrupta, y todo al final de la carne es muerte. Si tú sigues la carne es pecado, la carne te lleva a la muerte. Pero en Cristo Jesús, Colosenses 1:21, termino. La naturaleza de Cristo, de Jesús, hermano, es la única que nos puede llevar a la perfección. Es la única que nos puede llevar a la perfección del nuevo hombre. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese es Colosenses 1:21, ponme el 22. Va todo de la mano. El 28. 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo nos presenta en Cristo a nosotros? Perfectos. Di conmigo, perfecto. Ahora el Señor nos presenta en Cristo Jesús perfecto, el nuevo hombre, no con el viejo hombre viciado de pecado. Ahora nos presentan, y cuando el Señor Jesús nos ve y cuando dice: Padre, mira, ya viste a Martín, ya viste a José, ya viste a Mari, ya viste, y te dice: mira, es perfecto, porque ahora a través de Cristo Jesús Él nos ve perfectos. Somos renacidos, no de simiente corruptible, dice primera de Pedro 1:23, sino de la palabra que Dios vive, del Dios viviente que permanece por siempre. Ahora tú y yo ya no tenemos que vivir así. Todo esto, hermano, ¿para qué me sirve, hermano? ¿Para qué me sirve? Para que tú puedas vivir sin remordimiento, sin pecado, que dejes a un lado la naturaleza de la carne. Ay, pastor, es que me dan ganas todavía de hacer de vez en cuando, decir malas palabras. Toma el intercambio que el Señor ya produjo en la cruz. Pastor, es que me dan ganas todavía de ir a tomar una cerveza, de decir, toma el intercambio. Esta humanidad de pecado ya quedó en esa cruz. El Señor la intercambió para darme nueva vida en Cristo Jesús, en medio y por medio de su resurrección. Yo soy libre, no tengo que vivir esclavo del pecado. El Señor hizo un intercambio en la cruz, el Señor Jesucristo, para que tú vivas en abundancia, para que tú vivas no atado ni rechazado, para que tú vivas también con esa humanidad de que seas uno con el Padre. Y cuando alguien te quiera decir lo contrario, tú le tienes que decir: el Señor ya pagó todo por mí, todo. Ponte de pie, por favor. El Señor Jesús pagó todo por ti. No tienes que vivir ni enfermo, ni en maldición, ni en pobreza, ni culpándote. El Señor ya lo hizo todo en la cruz. Y en Cristo Jesús ahora nos presenta perfectos a nosotros en Cristo Jesús, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, no a algunos, a todo hombre. Dios te quiere presentar, el Señor Jesús te quiere presentar perfecto delante de su Padre. Que cuando estés delante del Señor, el Señor te vea perfecto, sin pecado, sin rechazo, sin amargura, sin maldición, sin espíritu de pobreza. Eres libre en Cristo Jesús. El Señor te está presentando al Padre perfecto. Ya no hay pecado que pueda la gente señalar.
Ya no hay pecado. No te sientas culpable, hermano, hermana, por el pecado que cometiste ayer, antier, el año pasado. No te sientas culpable, no te sientas rechazado. El Señor Jesús te está presentando delante de su Padre perfecto. Perfecto. No tienes que vivir ya nuevamente en esa humanidad de pecado. Padre, tú mostraste tu gran amor en esa cruz para yo vivir